Feliz martes 10 de julio de 2018. Vamos a comenzar nuestro espacio matutino hoy con el tiempo un poquito reducido por esta información de último minuto que transmitíamos. Vamos a ver, nuestro primer tema tiene que ver justamente con Turquía. Tras la ceremonia formal de investidura en el complejo presidencial de Ankara, el presidente Recep Tayyip Erdogan, reelecto con más del 52% de los votos el pasado 24 de junio, asume nuevo mandato y estrena sistema presidencialista. ¿Cuál será su primer desafío en esta nueva etapa a su juicio? Planteamos 4 opciones posibles: estabilizar economía, eficiencia gubernamental, fortalecer democracia, lucha contra terrorismo. Ahí están las 4 enumeradas. Contacto directo con nuestros corresponsales. Se tensa nuevamente el ambiente en Nicaragua. La Iglesia amenaza con dejar de ser mediadora y testigo de este proceso de diálogo nacional, mientras la mayoría sigue clamando paz y estabilidad. Las mesas de trabajo nuevamente se suspenden y el gobierno denuncia terrorismo y golpe de Estado. Todos los detalles con nuestra corresponsal María José Díaz. También mucha preocupación y dolor en Colombia por el incremento exponencial de asesinatos sistemáticos a líderes sociales, comunitarios e indígenas. El gobierno de Santos hará una reunión con el Consejo Nacional de Garantías de Seguridad durante esta jornada para evaluar esta situación. José Manuel Jiménez listo para contarnos. En Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva sigue preso en Curitiba, como se sabe, muy a pesar de la última y tensa batalla judicial que se libró a favor y en contra. El pueblo sigue movilizado exigiendo libertad para el líder del Partido de los Trabajadores. Y finalmente, autoridades londinenses vuelven a acusar a Rusia de envenenamiento. El gobierno ruso responde tajantemente diciendo que mientras no haya pruebas concluyentes, definitivas, ello no puede darse como un hecho cierto, por lo cual cree que se trata de provocaciones antirrusas o de una campaña de xenofobia y de denostación de la nación euroasiática. Y luego vamos a tener nuestro segundo tema grueso que tiene que ver con esto. Presidente del gobierno español Pedro Sánchez recibió al presidente del gobierno de Cataluña, Quim Torra, en el Palacio de la Moncloa en un intento de normalizar las relaciones entre ambas gestiones después de toda una crisis política que han vivido el gobierno central y el gobierno de la comunidad autonómica. ¿Qué ocurrirá a partir de este primer encuentro? Es el interrogante concreto. 4 opciones posibles igualmente. Sigue discordia, nuevo referendo a favor de la autodeterminación, liberación de presos políticos, trabajo conjunto. Allí tenemos también las respuestas para que usted participe. Cuentas en Twitter, se las recuerdo, @TelesurTV, @TelesurAgenda_A y @LuciaTelesur. Rapidito, nos ponemos cómodos y vamos a comenzar a desarrollar. Este lunes, Recep Tayyip Erdogan se juramentó ante la Asamblea Nacional como presidente de Turquía por 5 años, luego de ser reelecto el pasado 24 de junio con el 53,82% del apoyo popular. En una ceremonia realizada en el complejo presidencial de Ankara, se procedió a la investidura donde asistieron 22 jefes de estados y otros funcionarios de diferentes países del mundo para ser testigos de este proceso histórico. Durante la creación anunció la creación de su nuevo gabinete ministerial, ratificando así la transición del sistema parlamentario al sistema presidencial y su compromiso con Turquía. Como presidente, protegeré la unidad de la nación y el país y respetaré la Constitución, la democracia, los principios de gratitud y de la República Secular de Turquía. El mandatario afirmó que el nuevo sistema presidencialista se renovará constantemente para promover la democracia del país. También señaló que Turquía se convertirá en una de las principales economías del mundo y se fortalecerá en todas las áreas. Hoy en Agenda Abierta analizaremos el nuevo gobierno turco que deberá afrontar retos como el estado de excepción o los ataques a la lira turca. ¿Podrá Erdogan con estos desafíos? ¿Cómo reaccionará el mundo ante este nuevo modelo presidencial? Bueno, vamos con algunos detalles. Para ello nos vamos primero a casa. TelesurTV.net titula: Recep Tayyip Erdogan se juramenta como presidente de Turquía. Y se lee en el texto, después de la fotografía, que el reelecto Erdogan se juramentó este lunes para el cargo ante unos 22 jefes de Estado, 28 primeros ministros, presidentes, parlamentarios y secretarios generales de distintas organizaciones internacionales. Esto ocurrió en el complejo presidencial de Ankara, como veíamos ayer. Y después de su juramentación ante el Parlamento, emitió un discurso dirigido a su pueblo que inició con una plegaria de
agradecimiento y en la que pidió la guía de Dios en el nuevo camino que transitará a la nación. Ratificó su compromiso de servir al pueblo e hizo énfasis en el carácter democrático que tendrá su nuevo gobierno a partir de una necesaria reestructuración. Y respecto a política exterior, fue claro al decir que el mundo está viviendo otros tiempos y más que un salvador universal son necesarias justicia y cooperación con países amigos del mundo en absoluto respeto de los derechos fundamentales. Me mudo a Hispanatolia, medio turco. Erdogan presenta su nuevo gabinete de 16 ministros, incluyendo a 2 mujeres. Nos vamos al detalle. Después de su toma de posesión, Erdogan dio una conferencia de prensa en la que anunció la nueva composición ministerial de su gobierno en esta etapa que se abre. Estaba previsto, así que el gabinete tendrá un vicepresidente más 16 ministros, incluidas 2 ministras mujeres, valga allí redundar para que se entienda. El equipo está integrado por profesionales diversos como educadores, doctores, abogados, ingenieros, economistas, soldados y arquitectos. Edad promedio de los integrantes 49 años, por lo cual se convierte en el gabinete gubernamental más joven de esta nación. Dato: Erdogan redujo por decreto el número de ministerios de 25 a 16 para reducir la burocracia. Se prevé que este martes los ministros juren sus cargos y la primera reunión del gabinete ampliado junto al presidente Recep Tayyip Erdogan sea este viernes, luego de las visitas que hará, como es tradición, a Azerbaiyán y a la República Turca del Norte de Chipre, y también irá a Bruselas para la reunión de la Organización del Tratado Atlántico Norte. Y cierro con La Vanguardia, medio español. Erdogan nombra por decreto a Yasar Güler como nuevo jefe del Estado Mayor. Bueno, hasta ahora era comandante general de las Fuerzas Terrestres, ahora será jefe del Estado Mayor. El decreto incluye también los nombramientos de los ministros del nuevo gabinete, que, como decíamos, fueron anunciados el día de ayer después de la ceremonia de investidura. Güler sustituye al frente de las Fuerzas Armadas a Hulusi Akar, quien pasa a encabezar la cartera de Defensa Nacional. Otros 2 decretos, igual ya lo vamos a ver en detalle, también enumeran una serie de disposiciones administrativas, entre las cuales está la decisión de que en el futuro el presidente nombrará directamente al gobernador del Banco Central, de la entidad monetaria medular del país, sin especificar de momento cuánto duraría su mandato. Varias instituciones estatales están a partir de ahora conectadas directamente a la jefatura de Estado, como Dirección de Prensa e Información o Dirección de Asuntos Religiosos, digamos, y también, ¿no?, incluida la Dirección de Asuntos Religiosos. Bueno, así las cosas. Allí tenemos algunos detalles, ceremonia de toma de posesión, también lo que se viene de aquí en más. Sumo a Micaela Ovelar, de una vez politóloga y analista internacional. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Buenos días. Hola, Micaela. Bueno, en su discurso inaugural de ayer, Erdogan hablaba de nuevo comienzo, de nueva era, de garantizar una estructura de Estado y de gobierno, de democracia y no de burocracia. Hacía mucho hincapié en la política de servicio. Quiero que empecemos por allí, en todo lo que significa en términos de adecuación y de renovación esto. Bueno, realmente está como rediseñando su gabinete y su gobierno, ¿verdad? Entonces lo primero que ha intentado hacer pues es reducir la burocracia, reducir el aparato ejecutivo, que es tan grande, y bueno, intentar que digamos, todos estos sectores que habían sido divididos en sus sectores a su vez, se enfoquen y estén más centralizados, ¿no? Que también tiene que ver con esta figura de presidente como jefe de Estado y de gobierno. Así que, bueno, en principio redujo casi en un 50% el aparato. Con un gabinete muy diverso, ¿no? Sí. Lo decíamos, 16 ministros con perfiles muy distintos, educadores, doctores, abogados, ingenieros, economistas, soldados, arquitectos, edad promedio 49, o sea, en líneas generales un grupo muy joven, se dice que el más joven de la historia turca, y está allí también un vicepresidente. Sí, y van a haber otros vicepresidentes, como sectoriales, ¿no? Un poco como funciona en Venezuela, ¿no? Sí, es algo similar a cómo funciona en Rusia, cómo funciona en Venezuela. Entonces, lo que iba a decir es que uno de los cambios, una de las supresiones de los ministerios fue el de los asuntos europeos, que tiene que ver con esta idea de mirar más hacia Asia que hacia Europa. Entonces, esas competencias ahorita van a ser asumidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene continuidad con su canciller.
Aquí vemos, habrá 9 tablas en el sistema. Estas juntas formularán recomendaciones de políticas y desarrollarán visiones estratégicas y de largo plazo desde la ciencia hasta las políticas de salud y alimentación. Y allí está también el Comité de Economía, el Consejo de Política Económica, el Consejo de Política de Ciencia, Correcto. Tecnología e Innovación, un poco para ir viendo el organigrama de gobierno, ¿no? Y entender de qué van estas adecuaciones de las cuales estaba hablando Erdogan. Bueno, decía, quiero ser digno de Turquía, meter a Turquía dentro de las 10 economías más grandes e importantes del mundo. Hay mucho potencial allí, atraer inversiones, lograr equilibrio macroeconómico, también la estabilidad de la moneda nacional. Bueno, se perfila Turquía como una potencia muy importante en este mundo multipolar que está emergiendo, que está en construcción, Sí, ¿no? Es una potencia regional sin duda y ejerce su poder, digamos, como potencia regional. Ahora lo que plantea es volverse, consolidarse como una potencia mundial o global. Sí. Eso lo va a hacer de la mano de la economía, ¿no? Pero interesante que cuando se hicieron los anuncios, la lira turca bajó 3%. Sí. Es decir, el tema económico sin duda va a ser muy, muy duro, pero es lo que él plantea. Bueno, vamos hacia esa dirección y lo hacemos con este gabinete. Lo otro que va a ser interesante es el tema de digamos, las cuotas de poder que le pida el partido ultraderecha, ultranacionalista y de la ultraderecha, ¿no? Con el que hizo coalición. La alianza, sí. Correcto. Sí, dice, ahí enviaba un mensaje muy claro. Tú algo adelantabas respecto a mirar más hacia Asia y todo esto que tiene que ver con la multipolaridad. Él decía, ningún país ni ninguna sociedad necesita de un salvador universal. Lo que necesitamos es justicia, cooperación y solidaridad. Y prometía, tenemos que hacer que todos los ciudadanos se beneficien de todos los derechos sin importar a qué grupo étnico, religioso y regional procedan. Pero yéndonos más hacia la primera frase, un mensaje muy claro, ¿no? A quienes promueven el proteccionismo, especialmente el presidente Donald Trump. Sí, bueno, lo primero es que él dice, voy a gobernar para todos los turcos. Tiene que ver con que voy a utilizar un aparato democrático, voy a fortalecer la democracia. Tiene que ver con que él recibe también muchos ataques y se lo compara con un sultán o que él quiere volver a llevar a Turquía a ser un imperio otomano. De hecho, las palabras para describirle, superpresidente, dictador. Correcto. Y él ayer también era muy claro en eso y decía, ¿cómo llegamos hasta acá? Por la vía de las urnas, es decir, el cambio de sistema parlamentario a un régimen presidencial es producto de una votación en un referendo y la gente lo aprobó y luego me votaron, más del 52% de los votos, entonces estoy aquí no producto de la imposición. Sí, ¿no? y además que de alguna manera la inestabilidad interna provocada por los sectores de oposición hizo que su figura se fortaleciera. Es decir, él debió fortalecer su imagen como líder, como presidente o como jefe de gobierno, de Estado, porque de lo contrario, digamos, la inestabilidad propia lo iba a llevar a que tuviera que abandonar el poder. Entonces se ve fortalecido y tiene que mostrar esta imagen de líder fuerte, que lo es por otra parte. Entonces como que juega entre este tema de los valores o la reminiscencia que queda en el ideario del turco del Imperio Otomano, que ciertamente está en su ADN. Claro. Pero porque es parte del sentir, digamos, turco. Pero también con la figura de Atatürk, ¿no? Entonces es como que sí, porque se hace la son sus referentes, ¿no? son sus referentes y la forma que ha llevado su gobierno pues apunta hacia eso también. Así que bueno, habrá que ver si es el Atatürk actual y bueno, si puede controlar con estos poderes que tiene, la correlación de fuerza entre todos estos actores, tanto los internos como los internacionales. Es decir, unidad es un desafío importante. Sí, totalmente. Tanto en términos étnicos, o sea, culturales, como en términos políticos y económicos. Sí. Vamos a revisar estos 3 primeros decretos de los cuales hablábamos cuando hacíamos las reseñas en los medios digitales. ¿Y sobre qué versan? A ver, estructuras de organización y ministerio. Vamos mostrando en pantalla también a nuestra audiencia para graficarlo un poco más. El decreto primero consta de 7 secciones separadas, 539 artículos en total. La administración de la presidencia y los ministerios se está organizando. Personal público, el decreto número 2 tiene que ver con el uso de cargos
pertenecientes a instituciones públicas, es decir, cargos de alto nivel y también que hacen parte de la administración pública. Aquí están 17 artículos y un artículo provisional. Y finalmente, el decreto tercero consta de 15 artículos, un artículo provisional, los principios de designación a las instituciones públicas de parte de los administradores públicos de alto nivel quedan claros allí en ese documento. Bueno, son como 3 decretos fundamentales en esta hoja de la ruta reorganización a seguir en esta organización gubernamental de la cual estábamos hablando. Ahora, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, estuvo entre los jefes de Estado y de Gobierno asistentes a la ceremonia de investidura. Estuvo allí en los actos protocolares acompañando al presidente Recep Tayyip Erdogan y aprovecha ahora para su viaje, su estadía, para sostener unas distintas reuniones de trabajo. Yo ahorita veíamos un foro de negocios y el presidente decía incrementar acuerdos de trabajo, abrir puertas, hallar soluciones, resolver todos los asuntos que tengamos que resolver. ¿Se perfila todavía más potente la relación entre Turquía y Venezuela? ¿Qué aspectos son fundamentales allí? Sí. Lo primero a decir es que si el presidente Nicolás Maduro se encuentra actualmente en Turquía es porque fue invitado, ¿no? Claro. Es decir, cuando hay estas tomas de posesión no es que todo el mundo puede ir, es decir, el presidente de Turquía invitó al presidente. Eso es una señal. Claro. Esa es una señal. Claro. Esa es una señal. No estoy segura si invitó a los que faltaron, a los que no se ve, es decir, a los líderes occidentales, es decir, a los europeos o a Donald Trump incluso, no se sabe. Realmente creo... Y como estos no estuvieron, la prensa no publicó, creo que haya... Erdogan asiste a su ceremonia de investidura, hacemos el inciso, sí, solo, en completa soledad. Yo no estoy segura de que haya invitado a Trump, casi seguro que no. Pero bueno, entonces en principio eso habla de que hay una intención de estrechar aún más la relación Venezuela-Turquía. Sí. Y además el hecho de que seguramente es uno de los pocos países que en el marco de estas ceremonias, que son propiamente ceremonias de Estado, sí, esté realizando un foro de inversiones. Es decir, eso quiere decir que, bueno, va a haber de lado y lado, ¿no? Pero en principio que Venezuela va a mostrar sus potencialidades para que los capitales turcos o los empresarios turcos o el gobierno turco se muestre interesada en Venezuela y, bueno, claro, hayan oportunidades de inversiones en el país. Entonces eso tenemos que ver cómo es que se concreta, cómo se materializan las inversiones turcas en nuestro país, que efectivamente necesita reactivar y repotenciar muchos sectores productivos. Vamos ahora a mirar lo siguiente, nuestra pregunta para compartir contigo, Micaela, lo que piensa nuestra audiencia que está conectada a través del Twitter. Lo veo, a ver, a partir de esto que vimos ayer, ¿cuál será su primer desafío en esta nueva etapa? Hemos preguntado concretamente. Hay 4 opciones: estabilizar economía, eficiencia gubernamental, fortalecer democracia y lucha contra el terrorismo. Y entonces miro cómo está la correlación de votos. La gran mayoría se decanta por la estabilización económica, cree que es lo más importante o el desafío primero. 42%, digo exactamente. En segundo lugar está fortalecimiento de la democracia a partir de esta nueva etapa que se está abriendo, 25% lo cree así, 23% cree que la lucha contra el terrorismo, algo a eso se refería durante su discurso, por cierto, y 10% cree que eficiencia gubernamental. Acá nos referíamos a garantizar el éxito de este nuevo modelo de gobierno, ¿no? Bueno, tu comentario sobre esto y con esto cerramos. No, concuerdo, totalmente. ¿Sí? Creo que el número 1 es el tema económico y la gobernabilidad él la tiene garantizada en el sentido que acaba de ser reelecto rotundamente con una diferencia, a pesar de las alianzas que fueron necesarias al menos para tener la mayoría en el Parlamento, en lo que tiene que ver con su jefatura de Estado y de Gobierno, él está consolidado como líder, ¿no? Entonces, el tema de la estabilidad política, él la va a poder controlar, va a poder ser una muy buena balanza a lo interno, creo que va a ser así. Y también en el tema de ese balance entre Asia y Europa, ¿no? Con, en principio, las alianzas con Rusia, sí, pero también con Irán y bueno, con los aliados regionales, China y demás. Entonces, en ese sentido, se fortalece el mundo multipolar, es decir, tenemos otro polo de poder en el que Venezuela está formando parte y está teniendo un rol también importante que hay que hacerle el seguimiento. Un rol de vanguardia. Sí. Bueno, veremos cómo se desempeñan estos nuevos funcionarios ministeriales, seguiremos
llevándole el paso, el pulso a esta nueva gestión del presidente Recep Tayyip Erdogan y qué calada tendrá en ese pueblo que le votó mayoritariamente el pasado domingo 24 de junio. Sí. Micaela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Micaela Ovelar, analista internacional y politóloga. Le despedimos y vamos ahora a hacer nuestra primera pausa en Agenda Abierta y a la vuelta contactamos a nuestros corresponsales, si le parece. No se vaya, ya venimos. Nos vamos de una vez a hablar con nuestros corresponsales para enterarnos qué está pasando en sus respectivos lugares. ¿A dónde vamos a ir primero? A Nicaragua. Se está tensando el ambiente nuevamente. La Iglesia ha amenazado con dejar de ser mediador y testigo en este proceso de diálogo nacional que había comenzado. La mayoría sigue clamando justicia, paz, estabilidad. Entre tanto, vamos a tener detalles de lo que ocurrió ayer y de lo que va a ocurrir en las próximas horas con María José. Hola María José, buen día. Un saludo para todos. Este lunes en el seminario Nuestra Señora de Fátima sesionó a puerta cerrada la Comisión de Verificación y Seguridad. Sin embargo, hasta ahora no hay ningún comunicado de la Comisión de Verificación y Testigos del diálogo, así como tampoco fecha y hora del retorno de la plenaria del diálogo nacional. Por medio de un comunicado, el gobierno de Nicaragua anunció que tiene como primera prioridad cumplir y hacer cumplir el deber de defender el derecho a la seguridad, la paz y la vida de todos los nicaragüenses. Reiteró la plena disposición de escuchar todas las propuestas e iniciativas dentro del marco constitucional, institucional y las leyes que rigen al país a fin de que se puedan consensuar para su aprobación, incluyendo previamente los puntos que tienen que ver con la paz, la seguridad, la tranquilidad de todas las familias nicaragüenses. El cese del terrorismo, el libre tránsito de las personas y del transporte público y privado, que es vital para la sobrevivencia de todas las familias. Reafirmaron que solo abordarán otras agendas específicas en el diálogo nacional relacionadas con el proceso de democratización apegado a lo que manda la Constitución política y las leyes del Estado, y una vez atendido y resuelto de forma verificable el gravísimo problema del terrorismo, la inseguridad y la violencia ejercida en Nicaragua por quienes se han propuesto alterar por la vía de hecho el orden jurídico y constitucional, utilizando el terrorismo que se ha practicado sistemáticamente en los tranques convertidos en zonas de violencia. Es todo por ahora. ¿Estudios? Gracias, María José. Bueno, y en Colombia hay mucha preocupación, profundo dolor por el incremento exponencial de asesinatos sistemáticos a líderes sociales, comunitarios e indígenas. Está previsto, según informaba nuestro corresponsal, ya vamos a tener la actualización, una reunión con el Consejo Nacional de Garantías de Seguridad para la evaluación de esta situación y para atender ese clamor generalizado de acción eficiente del gobierno. José Manuel Jiménez, con detalles a esta hora. Hola José, buen día. En el marco del primer encuentro de la ONID con la Comisión del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, hicieron denuncias fuertes sobre las amenazas constantes hacia diferentes grupos indígenas en el territorio nacional. Se habla de noviembre de 2016 a julio de 2018, 68 integrantes asesinados. Lo que va corrido del último año son 21 de sus integrantes los que han sido asesinados por grupos armados ilegales, grupos como el ELN, el Clan del Golfo, los Urabeños, los Rastrojos, Águilas Negras, entre otros. También se habla de más de 8.000 personas que han sufrido el confinamiento en sus territorios, y también se habla de más de 5.350 personas que han sido desplazadas de forma forzada de sus territorios. También se habla, y han hablado la Organización Indígena de Colombia, de la activación de minas antipersona en diferentes regiones del país, regiones como Chocó y Nariño. También le han pedido al gobierno nacional medidas efectivas para saber quiénes son los que están detrás de estos asesinatos. Todo esto en el marco de 128 líderes sociales y defensores de derechos humanos, presidentes de Junta de Acción Comunal, que han sido asesinados en lo corrido del 2018. Una cifra bastante dura, bastante fuerte.
para que los organismos internacionales coloquen los ojos en Colombia en un proceso de paz, de implementación que debe transcurrir en calma, pero las cifras dicen lo contrario. Los organismos internacionales deberán estar atentos a las denuncias de las diferentes organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos para salir adelante de esta ola o esta masacre social, como la han denominado diferentes organismos sociales. Para el día de hoy se espera una reunión con el presidente Juan Manuel Santos y diferentes organizaciones sociales en el Consejo Nacional de Garantías de Seguridad para saber cuáles son las medidas reales de impacto para frenar esa ola de asesinatos en el país. Gracias, José Manuel. Bueno, y ahora informamos que el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, seguirá en prisión a pesar de la intensa batalla judicial por su liberación que veíamos se daba el domingo a favor y en contra. Mientras tanto, el pueblo movilizado exigiendo libertad plena para el líder del Partido de los Trabajadores para que pueda participar en los comicios generales de octubre en igualdad de condiciones. Andrés Vieira, con detalles a esta hora. Hola, Andrés, buena jornada. Hola, sí, muy buenos días a ti, buenos días a nuestra audiencia. Efectivamente, continúa la resistencia del pueblo brasileño en defensa de la libertad de Lula da Silva. Ya son 95 días en el día de hoy que el expresidente está detenido. Recordemos que desde el pasado 7 de abril, Lula está aquí en la ciudad de Curitiba cumpliendo esa decisión judicial, una decisión muy cuestionada, pues según los diferentes juristas aquí de Brasil y del mundo, Lula da Silva no ha cometido ningún crimen y esta condena fue sin pruebas. Asimismo, la defensa de Lula da Silva, luego de una batalla judicial que ocurrió el pasado domingo, la defensa de Lula da Silva presentará denuncia frente al juez que ha intentado e incluso ha logrado con que Lula da Silva no ganase la libertad. Esto porque Lula fue beneficiado por un habeas corpus por parte de un juez de segunda instancia, pero un juez de primera instancia, o sea, inferior a este juez, ha determinado la no liberación de Lula da Silva. Luego vino otros jueces también y mantuvieron esa decisión de Lula da Silva no salir de esta prisión. Los abogados de Lula, además de denunciar a este juez que se llama Sergio Moro de primera instancia, también buscarán, apelarán ante los tribunales superiores en el próximo mes de agosto, cuando los tribunales retornarán de su intervalo que están en este momento. Por otra parte, los movimientos sociales siguen firmes aquí en la resistencia en defensa de Lula da Silva y mantienen la vigilia en el día de hoy ya llega a 95 días de resistencia de esta vigilia. Para el próximo 15 de agosto se espera el registro de la candidatura de Lula da Silva, pero también actos son esperados en diferentes partes de Brasil en los próximos días, que se intensificarán justamente para anunciar que Lula sí es el candidato del pueblo y que Lula sí disputará las elecciones presidenciales. Nosotros, por supuesto, seguiremos desde aquí de Curitiba, desde diferentes partes del país, acompañando la resistencia de este pueblo brasileño. Adelante, compañeros. Gracias, André. Y más allá de estas fronteras, autoridades londinenses vuelven a acusar a Rusia de envenenamiento. Y fíjense ustedes que el gobierno ruso responde de manera muy enfática y tajante diciendo que mientras no haya pruebas concluyentes, esto no puede considerarse sino como una provocación antirrusa, no puede darse como un hecho cierto, porque no hay pruebas científicas de esto que se le está acusando. ¿No es así, Hansel? Hola, buena jornada. Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Así es. Tras haber transcurrido un total de casi 4 meses del pasado 4 de marzo, donde sucedió el incidente en la localidad británica de Salisbury, que fue encontrado el exagente doble ruso Sergei Skripal y su hija Yulia, los dos inconscientes, entonces las autoridades londinenses intentaron acusar sin prueba ninguna al Kremlin de haber filtrado la sustancia de tipo Novichok A234 de grado militar, lo cual no fue probado y fue rechazado en varias oportunidades por las autoridades de la nación eslava. Ahora transcurre en el caso del incidente, un nuevo hecho se da en la localidad británica de Amesbury, donde fueron encontrados inconscientes, en este caso 2 ciudadanos británicos, Dawn Sturges y también Charlie Rowley, los cuales se encontraban dentro de un apartamento y supuestamente tras haber tocado algún artículo que estaba contaminado con la sustancia de tipo Novichok, según han afirmado las propias autoridades de la unidad antiterrorista británica Scotland Yard. Entonces tratan de insinuar la supuesta implicación del Kremlin en este caso. No obstante, el propio
propio ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, pide explicaciones sobre todo a las autoridades de Londres, sobre todo en este caso lo hace al propio ministro de Defensa, Gavin Williamson, de esa nación británica, cuando intenta supuestamente implicar al Kremlin en este caso. No obstante, se ha determinado por la propia Scotland Yard de que no se conoce si la sustancia supuestamente empleada de tipo Novichok pertenecía al mismo lote, ni tampoco se ha dicho en este caso que proviene de Rusia. Pero sí, estas insinuaciones son provocaciones que han sido llamadas la atención por parte de Rusia, en este caso por el propio ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. Gracias a nuestros corresponsales, a María José, a José Manuel, a André y a Hansel Oro. Y ahora sumemos a Yuli Torres para información deportiva. Día nuevamente de Mundial. Sí. Hola, Luz. Primer juego de la semifinal. Ay, sí, ya regresa este Mundial porque ya tenemos unas pausas demasiado largas y vemos cómo se nos empieza a acercar ese final del Mundial que se pasó muy, pero muy rápido. Comencemos entonces con nuestro segmento deportivo. Vamos con los deportes. Y llegan las semifinales de Rusia 2018. En el programa De la mano del 10, Víctor Hugo Morales y Diego Armando Maradona analizaron a los equipos. Hugo Morales analizó las malas actuaciones del cuerpo arbitral del Mundial y criticó el mal arbitraje del juego entre Colombia e Inglaterra. Pero algunos arbitrajes dieron tela para cortar. Diego se enojó mucho y confieso que yo también con el arbitraje del partido que jugaron Inglaterra y Colombia. El árbitro Heiger fue confirmado después por la FIFA, pese al enojo de Diego. Porque, sobre todo la jugada del penal, que parece mentira, la FIFA sostiene todavía que fue penal. Morales mostró un clip de lo sucedido un día como hoy, pero hace 2 años, en la final del Mundial Alemania 2006, donde el francés Zinedine Zidane fue expulsado por el árbitro argentino Horacio Elizondo tras cometer una dura infracción ante el italiano Marco Materazzi. Jugada de Zidane, yo tomé una decisión ciego, ¿no? Porque no vi nada, porque el balón y el juego estaban en otro sector del campo, inclusive en el sector contrario, y veo un jugador azul por ese momento, tirado en el piso. Yo no sabía absolutamente nada de lo que había pasado, pero bueno, procedo a parar porque digo, no se levanta y algo pasó. Cuando corro de costado a costado, le pregunto a Darío García si él había visto algo acerca de esa acción, porque ese jugador estaba caído, y me dice, no vi absolutamente nada. Le pregunto a Rodolfo, y a mí ya ahí se me encendió una alarma porque yo lo veía seguir tirado, casi desmayado. Y digo, la pucha, estos muchachos no vieron nada y este muchacho no se levanta. Diego Armando Maradona dirá presente en el próximo programa De la mano del 10 junto a Víctor Hugo Morales, esta vez analizando el partido de semifinales de este martes entre Francia y Bélgica. Imperdible De la mano del 10, todos los días a las 22 horas de Caracas. Ahí tienen entonces a Víctor Hugo Morales, por supuesto, acompañado de Diego Armando Maradona en exclusiva para Telesur, nuestro cubrimiento, querida Lucía, de Rusia 2018. ¿Y qué tenemos? ¿Quiniela? Hoy Quiniela, sí predicciones. A ver, ¿cómo va a estar ese Francia-Bélgica? Vamos a ver los chicos qué dicen el día de hoy. Francia-Bélgica, partidazo para muchos, una final adelantada. Pero bueno, la tenemos en esta instancia de semifinales y tenemos entonces, según nuestros queridos compañeros, Francia marcador a favor de Bélgica. Ganando a Bélgica 3-2, superaría entonces Bélgica a Francia en un partido muy interesante. Tiene además a muchos jugadores que son inmigrantes, sobre todo hijos de africanos. Sí. Algo muy particular pasa en este caso con Francia y con Bélgica. Con despierta muchas equipos, curiosidades sí. Este Mundial. Sí. Escuchábamos también la denuncia que se hacían De la mano del 10, lo que pasa con esos jugadores, ¿no? La realidad que tienen que vivir, muchos van engañados incluso. Muchos van engañados y ocurre también en América Latina a muchos jugadores que llevan para Argentina y también los devuelven, en realidad son estafa. En muchos casos así, lamentablemente. Bueno, más información de esto que marca el Mundial Rusia 2018 lo vamos a tener a partir de las 8 horas local para ir calentando la jornada con Yuli Torres y todo el equipo de deporte. Así despedimos el segmento. Ok, nos vemos un ratico. Chao. Chao, mi Yuli. Luz. Pausa y ya venimos.
Los jefes de gobierno de España y Cataluña, Pedro Sánchez y Quim Torra, se reunieron este lunes en la Moncloa para encontrar vías de diálogo al conflicto político. Torra manifestó su deseo de encontrar una solución al derecho a la autodeterminación catalana. En este sentido, ambas gestiones acordaron reemprender la actividad de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, que no funciona desde 2011. Al parecer, cualquier solución pasa por respetar el derecho de autodeterminación de Cataluña, y le he recordado que las encuestas en Cataluña mantienen que alrededor del 80% de los catalanes está de acuerdo en celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña, y que por nuestra parte no renunciamos a ninguna vía para llegar hasta la independencia de Cataluña. Torra y Sánchez discreparon sobre la existencia o no de presos políticos. El ejecutivo del PSOE declaró que esa es una cuestión meramente judicial en la que el gobierno no interviene. Hoy en Agenda Abierta analizaremos los escenarios tras ese encuentro. ¿Mejorarán las relaciones entre el gobierno y la Generalitat? ¿Cumplirá el Estado español los acuerdos alcanzados? Dos preguntas generadoras, y a eso voy a sumar lo que dice nuestra casa telesurtv.net. Sánchez y Torra comprometidos a trabajar por respuesta política. Tras el encuentro del día de ayer, la vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo, anunció que ambos mandatarios se mostraron dispuestos a instalar comisiones de trabajo bilateral para dar una respuesta política a la situación por los derechos recortados o limitados por el paso de la derecha por el gobierno. Este encuentro es el primero que se da en más de 2 años entre un jefe de gobierno español y un presidente del gobierno de la Comunidad Autonómica de Cataluña. La última reunión oficial se dio el 11 de enero de 2017, cuando el cesado presidente español Mariano Rajoy y el anterior presidente del gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, mantuvieron un encuentro sin cámaras. Después me voy inmediatamente al portal ABC. Quim Torra, tras reunirse con Sánchez, cualquier solución pasa por el derecho a la autodeterminación, lo que escuchábamos allí en el contexto inicial. El presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, explicó las conclusiones que sacó de la reunión con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. El presidente de la Generalitat asegura que le ha transmitido a Sánchez que cualquier solución pasa por reconocer el derecho de autodeterminación de Cataluña y además que el gobierno no renunciará a ninguna vía para conseguir la independencia. Torra valoró que el gobierno haya reconocido que existe un problema político y que debe solucionarse, por ende, políticamente. Y termino con el Confidencial, que intitula: Torra sondea a Sánchez sobre un pacto de los presos con la Fiscalía. Bueno, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, sondeó al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sobre la posibilidad de hallar un pacto con la Fiscalía sobre la situación procesal de los presos independentistas. El nuevo gobierno ha estudiado ya de manera informal las posibilidades de evolución del proceso en el Tribunal Supremo, pero fuentes del Ejecutivo se remiten a la Fiscalía y su autonomía para actuar en el procedimiento y decidir por qué delitos se les acusará finalmente. Y ahora me voy a esto. ¿Qué acuerdos se lograron el día de ayer en esta reunión que estamos describiendo entre Quim Torra y Pedro Sánchez? Bueno, activación de 4 comisiones bilaterales en las cuales se negociarán políticas autonómicas. La segunda, rescatar leyes sociales catalanas suspendidas por el Constitucional, producto de toda la diatriba que se presentó el año pasado entre Mariano Rajoy y Puigdemont. El impulso al corredor mediterráneo y que el gobierno español debe acudir a los actos aniversarios de los atentados de Barcelona. Bueno, vamos a analizar esto. Carlos Martínez, analista internacional, licenciado en Derecho, colaborador en distintos medios internacionales, se suma para ayudarnos con reflexiones y consideraciones. ¿Cómo está, Carlos? Le saludamos. Buena jornada. Hola, buenas tardes desde Valencia, España. El día de ayer queremos saber cómo lo mira, qué lectura hace, si podemos hablar de deshielo. ¿Qué curso tomará el independentismo a partir de este encuentro y las cosas que se dijeron? Perdemos la comunicación con nuestro invitado Carlos Martínez, estábamos ya lo tenemos. A ver, retomo entonces, vuelvo a preguntar por si acaso no nos escuchó. Carlos, le decía, después de lo que estamos describiendo, podemos hablar de deshielo. ¿Qué curso cree que tomará el independentismo luego de esa determinación que emitió allí el presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra? Hola, buenas tardes. Yo creo que es importante que se empiece a hablar desde las instituciones catalanas con las instituciones del Estado.
Y es importante porque hasta ahora se habían encontrado ambos, el gobierno del Estado y el gobierno de Cataluña, en un callejón sin salida por la falta de diálogo y también por la situación política en ambos territorios. Todos sabemos que en España cambió de gobierno recientemente por una moción de censura, dada la mayoría minoritaria que tenía el Partido Popular de la derecha, y por otra parte en Cataluña lo cierto es que los independentistas y los no independentistas están en tablas a un porcentaje de 50%. En una situación así, lo que ha sido importante es que va a haber un diálogo y una comunicación directa entre gobiernos, porque la situación actual era insostenible sobre todo para los ciudadanos, porque había muchos servicios y obras públicas en Cataluña que estaban paralizados por el proceso de independencia. Y mientras se discuta el proceso, lo que parece de sentido común es que al menos las instituciones públicas funcionen y recuperen su funcionamiento normal. Y para ese funcionamiento normal se requiere un diálogo y canales abiertos de comunicación entre ambos gobiernos. A ver, liberación de los presos políticos es un punto importante en la hoja de ruta, ¿no? ¿Ve posible usted esto en el corto plazo? Bueno, España como Venezuela son un Estado de Derecho y la liberación de los presos es cuestión no de los gobiernos, sino de los jueces. Sí que es cuestión de los gobiernos, por ejemplo, acercar los presos a su domicilio, que es lo que ha hecho el gobierno actual, que no es nada más que cumplir las leyes, y eso ha sido tomado como la derecha por una concesión. No es una concesión, es una norma, es una ley que hay que dar cumplimiento y tiene un fundamento, es un fundamento humanitario de no doblar el castigo a los presos. Los presos tienen que estar cerca de su casa. También es cierto que normalizar la situación política en España seguro que favorece la liberación de los presos y que haya una sentencia absolutoria o que no se llegue a las condenas de tantísimos años que pide el Ministerio Fiscal, porque yo creo que muchos juristas están de acuerdo que no se trata de un delito de rebelión. Si acaso se podría enjuiciar por un delito de malacción o prevaricación, pero en España no ha habido una rebelión armada como sí, por ejemplo, la ha habido en Venezuela, que fue tan aplaudida por esos mismos medios que piden que a estos señores que no han sacado las armas a las calles les condenen por un delito que puede estar castigado a más de 20 años. El mensaje que está enviando el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, es muy importante en este sentido. Quiero preguntarle si es que acaso está capitalizando toda esta situación a su favor, es decir, está tratando de instalar la idea de un Estado menos hostil, más a favor de un deseo mayoritario que ha expresado varias veces la Comunidad Autonómica de Cataluña. ¿Es así? ¿Usted lo ve así? Pues sí, especialmente en el ámbito catalán. Hay que tener en cuenta que en Cataluña en las últimas elecciones, el primer partido que ganó las elecciones, aun sin mayoría, es el Ciudadanos, que es un partido de derechas nacionalista español. Y el segundo partido era otro partido de derechas nacionalista catalán. Y con ambas formaciones parece que era imposible que hubiera un diálogo, acuerdos o cualquier tipo de negociación. Con Pedro Sánchez en la Moncloa parece ser que esta crispación que iba más se va a detener, y yo creo que eso es algo muy importante. Yo creo que hay que dar paso a la política frente a la fuerza vía de hechos o frente a la represión vía penal. Por tanto, yo creo que si no hubiera existido la confrontación en Cataluña, seguramente los partidos nacionalistas catalanes, pero también vascos, no hubieran apoyado a Pedro Sánchez, y el apoyo de la derecha nacionalista al PSOE es un apoyo también a abrir una nueva etapa que no sea de confrontación, sino de diálogo y de política. Quiero compartir con usted lo que piensa nuestra audiencia. Hemos preguntado lo siguiente. Primero, el enunciado, presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, recibió al presidente del Gobierno de Cataluña, Quim Torra, en el Palacio de la Moncloa en un intento de normalizar las relaciones políticas entre ambas gestiones. El interrogante concreto que ocurrirá a partir de este primer encuentro: sigue la discordia entre las partes, 33% lo cree así, se plantea la posibilidad y se concreta de un nuevo referendo, 33% lo cree así, liberación de presos políticos, 0% cree que eso va a ocurrir, es decir, nadie, mucho escepticismo al respecto, y 34%, la mayoría, cree que habrá a partir de este momento un trabajo conjunto para hallar eso que se ha dicho mucho, una solución política dialogada a un problema que es fundamentalmente político. Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Carlos Martínez,
analista internacional, licenciado en Derecho y colaborador en distintos medios internacionales. Allí lo teníamos a propósito de este encuentro que se daba el día de ayer. Y así vamos a dar por terminada nuestra agenda abierta y de una vez hacemos el enlace con Josbari Noguet, que está listo para otras informaciones de hoy, martes 9 de julio, que comenzó en este lado del mundo con mucha información, ¿no?